La idea de esto es de, por un lado, ser conscientes nosotros hasta dónde podemos llegar a ayudar o qué decirle y qué no decirle al paciente, ¿sí? No generarle falsas ilusiones ni expectativas, sino tratar de tener claro cuál es el objetivo de esto. Dentro de los pilares del tratamiento, lo que nosotros llamamos son 5, ¿sí? La cirugía y la radioterapia, que son de tratamiento local, la quimioterapia, que es a la que nos vamos a referir hoy, la hormonoterapia y la inmunoterapia, que son pilares que se usan a nivel sistémico, ¿sí? No localizados, sino en todo el cuerpo. Bien, para ir metiéndonos en tema, vamos a hablar sobre este pilar, ¿sí? Solamente la quimio hoy. Que tiene muchos tabúes, la gente tiene mucho miedo, cada vez que a uno le dicen quimioterapia ya piensa que es todo malo, que ya va a estar con náuseas, vómitos y un montón de cosas antes de haber empezado ya el tratamiento. Entonces, un poquito de esto es aprender qué es la quimioterapia y por qué hay veces que genera estos efectos adversos. Para empezar, tenemos que saber qué es el ciclo celular, ¿sí? Tenemos que tener en claro que la célula tiene un ciclo, ¿sí? Donde se genera, donde se reproduce, donde luego entra en reposo y así sucesivamente. Esto nos va a dar que hay distintos tipos de medicaciones que van a hacer efecto en distintos momentos de la vida de la célula. Por eso hay tanta cantidad de quimioterápicos o citostáticos, como se les llama, que van a ir a actuar, depende de cada ciclo. Generalmente se cree que el ciclo celular dura 21 días, entonces va a depender de qué fármacos vamos combinando como para que vaya haciendo efecto en todo este ciclo celular. Bien, principalmente ¿sí? Los citostáticos van a interferir en la producción del ADN, en la reproducción del ADN, o dañar directamente el uso mitótico para que no se divida. Como dijimos, no actúa solamente en las células, al ser algo sistémico, no actúa solamente en las células malignas, ¿sí? Sino que va a ir a hacer efecto en todas las células que tienen mayor velocidad de reproducción, ¿sí? Como son los capilares pilosos, las médulas óseas y las mucosas, ¿sí? De acá, recuerden esto, que va a ser donde nosotros vamos a tener mayor cantidad de efectos adversos. Bien, los tratamientos de quimioterapia se pueden dar como neoadyuvantes, como adyuvantes, como concomitantes o directamente paliativos. Para el otro lado. Ahí vamos. Neoadyuvante, ¿qué significa? Que lo vamos a hacer previo a una cirugía o a la radioterapia, ¿sí? Previo a ese tratamiento local, para disminuir la masa del volumen de la masa tumoral, ¿sí? Vamos a tratar de reducirla con quimioterapia y luego a cirugía para que no sea algo tan extenso ni tan invasivo. Cuando es adyuvante es posterior al tratamiento local, posterior a la quimio, para eliminar las micrometástasis que puedan haber quedado dentro de la cirugía. Concomitante se utiliza generalmente en combinación con alguna que sea local, ¿sí? Generalmente la radioterapia y la quimio en algunos tratamientos van juntos. Esto va a potenciar el efecto. Y paliativa la vamos a utilizar cuando haya que aliviar algún malestar de la propia enfermedad o prolongar ese estado de libre enfermedad que hemos llegado. ¿Venimos bien? Son las 3 de la tarde, todos con sueño y amontonados. ¿Estamos? No se escucha acá atrás. Vamos un poquito más. ¿Ahí? ¿Ahí mejor? Bien, vamos a ir un poquito más. Las vías de administración de la quimioterapia. Todos conocemos principalmente la endovenosa, pero sepan que hay otras vías de administración como la vía oral, la intraarterial
intratecal, intracavitaria, la endovenosa y la intramuscular. La vía oral generalmente la asociamos como que es menos traumática para el paciente. El problema que tiene es que tenemos que tener en claro que el paciente tiene que ser muy adherido al tratamiento, ¿sí? No puede perder ninguna dosis en el tratamiento y generalmente tiene algunos efectos colaterales más pronunciados que en una endovenosa, ¿sí? Son de producir mayor cantidad de descompensaciones gastrointestinales, más náuseas, ¿sí? Diarreas. La intraarterial no se usa mucho, ¿sí? Pero se da generalmente para cáncer de colon con metástasis hepáticas, ¿sí? La intratecal, por el espacio, por una punción lumbar, se coloca la medicación. Nosotros en Mendoza no hace mucho tuvimos un caso muy conocido que terminó con el fallecimiento de la paciente, una pediatra, que se colocó otra medicación distinta a la que se tenía que colocar por vía intratecal. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que estamos haciendo y a lo que estamos colocando y por la vía que lo estamos colocando, ¿sí? No todos los catéteres que veamos van a la parte endovenosa como generalmente creemos. Para hacer la intratecal, ¿son cualquiera de las medicaciones o solamente algunas? No todas las medicaciones se pueden hacer por vía intratecal. Hay algunas que son vesicantes, otras que son irritantes, ya lo vamos a ver, pero hay algunas que no se pueden. Intracavitaria, generalmente muchas veces para pólipos de vejiga se utiliza algún lavado con algún citostático, peritoneo, pleura o pericardio, generalmente intracavitaria. Intramuscular, lo mismo que la intratecal, no todos los medicamentos pueden utilizarse por esta vía, ¿sí? Son muy pocos los que pueden ser intramuscular. Y intravenosa, que es generalmente la que estamos acostumbrados a hacer y que lo único que nosotros debemos estar seguros como enfermeros es de conseguir un acceso muy seguro, ¿sí? Ese acceso seguro es el que nos va a proporcionar a nosotros la tranquilidad para saber que estamos realizando bien el tratamiento y no le estamos generando un mal peor al paciente. Bien, muchas veces como enfermeros lo único que hacemos es mirarle la mano a todas las personas que tenemos al lado y sobre todo en este tipo de pacientes que son pacientes que hay veces que vienen muy deteriorados, que el árbol venoso es muy complicado, hacemos magia, ¿sí? Tratamos de hacer magia para poder encontrar una vena y la verdad que muchas veces nos jugamos a que esa vía esté o no perfectamente permeable, ¿sí? Entonces en este tipo de pacientes tienen que estar recontra enamorados de la vía que han puesto, ¿sí? Recontra seguros, porque es fundamental y si nos equivocamos podemos hacerle mucho daño. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué tipo de citostático estamos utilizando? ¿Qué cuidados de enfermería vamos a hacer? La forma de administrar el citostático, el acceso venoso periférico que tengamos o central, las bombas de infusión y algunos signos de alarma, que es lo que vamos a ver ahora. En la clasificación de los citostáticos, como decíamos recién, los clasificamos en vesicantes, en irritantes y en no agresivos, ¿sí? Es de acuerdo a la composición química que tiene el medicamento. Los que son, imagínense toda la lista que hay acá, ¿sí? Esto nosotros en los servicios generalmente los tenemos impresos, pegados en la pared o el que prepara, ¿sí? Esto lleva mucho tiempo aprendernos esto de memoria. Así que es preferible tener 100.000 machetes antes que equivocarnos en algo así. ¿Qué cuidados? Hay montones de cuidados de enfermería, ¿sí? Pero principalmente tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Un buen interrogatorio. El paciente muchas veces viene por primera vez y no sabe ni para qué está sentado en el sillón. Entonces debemos empezar a preguntar si ha tenido náuseas, si ha tenido vómitos, si ha comido bien, qué comió, cuándo comió.
si sabe por qué está acá. Muchas veces el paciente viene, el familiar lo trae, lo deja ahí sentado, se va afuera y quedamos el paciente y nosotros. Y si nosotros, por más que leamos una historia clínica, el paciente se va a sentir identificado con nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante hacer ese interrogatorio y tener esa conexión con el paciente. El control de signos vitales es fundamental, sobre todo el peso y la talla en cada sesión que vayamos a utilizar, ¿sí? Cada sesión de quimio debemos pesarlo y medirlo, porque la medicación se saca de acuerdo a la superficie corporal. Entonces, si muchas veces el paciente, en vez de engordar, va a ir adelgazando, y la dosis que nosotros vamos a ir calculando va a ir variando en cada ciclo. Entonces, no todas las veces va a ser la misma cantidad de medicación como la vez anterior. Y podemos ya intoxicarlo o aumentar los efectos adversos si nosotros no sacamos bien la superficie corporal. Y es una acción de enfermería, ¿sí? Porque nosotros somos los que lo vamos a estar administrando y nosotros debemos saber cuánto es lo que estamos pasando. Constatar el resultado del laboratorio. El paciente generalmente cuando viene a hacerse el tratamiento trae el laboratorio de unos días antes para saber si ha recuperado ya sus defensas naturales. Explicar el procedimiento que le vamos a hacer al paciente, ¿sí? Como les decía recién, muchas veces el paciente viene por primera vez y les aseguro que está recontra nervioso aunque la cara no lo demuestre, ¿sí? Muchos se hacen los superados, los que no pasa nada, que lo vamos a tomar con energía y que no, que está todo bien. Y ustedes le dicen, ¿querés que te abrace? Y se largan a llorar, ¿sí? Pero es por eso, es porque ellos tratan de hacerse fuertes ante una adversidad tan grande y nosotros tenemos que ayudarlos y no generarles falsas expectativas. Tenemos que ayudarle a que él se sienta bien en ese momento y a que aproveche todo lo que le hace bien para poder llevar a cabo esto. Evaluar el capital venoso que tengamos del paciente, porque si sabemos que van a ser tratamientos largos y tratamientos que van a ser muy invasivos, muy vesicantes o muy irritantes para las venas, necesitamos ver si va a poder completar con todo el tratamiento o si vamos a aconsejar que se coloque algún catéter o ver algún otro sistema como para mejorar ese árbol capilar que él tenga. Con cremas, con ejercicio, ¿sí? Toda esa es la tarea que le damos para la casa. El paciente llega a la casa y tiene que empezar a ponerse crema, los hombres nos miran como diciendo, no me voy a poner ni una gotita de crema porque si me ve mi mujer me va a empezar a gastar. Entonces tenemos que fomentarlos a que nutran y a que tengan un buen árbol capilar, sobre todo en la parte distal. Muchas de las medicaciones que vamos a utilizar necesitan un plan de hidratación o de alcalinización previa a pasar la medicación, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta nosotros también, dependiendo del tratamiento que hagan. O la administración del alopurinol y los antieméticos según lo indicado, ¿sí? No todas las medicaciones vamos a hacer una premedicación igual, ¿sí? Depende de la medicación que vayamos a utilizar, va a ser el potencial que tenga de generar esa emesis o esas náuseas inducidas por la quimio, ¿sí? Que van a ser distintas de acuerdo a cada medicación que hagamos. En la administración de los citostáticos, ya después lo habla un poquito Nati también, pero para que vayan sabiendo, ¿sí? Esto depende de cada protocolo de cada institución, ¿sí? Yo acá le he puesto unas generalidades como haciendo un popurrí de varios lugares, pero que creo que son importantes que se cumplan al menos estos. Siempre para administrar hay que colocarnos guantes. Muchas veces nos relajamos en esto y decimos, no, pero si es un suero ya lo cambio, pongo uno, saco el otro, y todos esos restos de medicación nosotros nos los cargamos en la piel. Y si hay algún accidente o hay algún derrame o algo, tenemos que ir, esperar a ver dónde habían dejado los guantes, ponernos los guantes y volver. Entonces, siempre tener a mano y para la administración colocarnos guantes.
Abrir la bolsa sellada donde viene la quimio. Esto no en todos los lugares se hace. Depende de dónde se prepare la medicación, cómo sea la preparación, cómo sea el traslado. Hay veces que se carga en un centro, se traslada y se coloca en otro. Entonces, bueno, muchos toman la opción de sellar, después de preparar la medicación, sellarlo. Y esa bolsa, después nosotros al abrirla debemos colocarnos guantes sí o sí. Es importante el nombre del paciente, la fecha, qué medicación tiene, qué dosis tiene, porque muchas veces nos pasa que tenemos varios Pérez y no sabemos qué Pérez es, y hay 3 o 4 medicaciones nada más que cambian de color al prepararlas, y todas las otras son transparentes, entonces no sabemos qué es lo que está cargado. Si ustedes dicen agua destilada o Ringer, tiene el mismo color, pero el efecto va a ser distinto. Entonces, sí o sí, bien rotulado. Administrar de acuerdo a la indicación. Hay medicaciones que se pueden hacer en bolo, otras se puede hacer a goteo continuo durante 24 horas, 48 horas. Y si queda el resto de la medicación en la tubuladora, siempre colocar otra solución fisiológica para que arrastre esa medicación y pase al torrente sanguíneo. Acuérdense que dijimos que la medicación se prepara de acuerdo a la superficie corporal, y si nosotros dejamos medicación en la tubuladura, le estamos sacando la dosis que debería de recibir ese paciente en ese ciclo, ¿sí? Y siempre descartar la tubuladura, los sachets y todo lo que hagamos en los residuos patológicos. Esto es como meterle el dedo en la llaga a las instituciones a veces, que te dicen, no, si es un suero, un sachet, una tubuladura tirada en el negro, no pasa nada. Esta medicación va a residuos patológicos, sí o sí. Hay otras instituciones que tienen otra bolsa preparada exclusivamente para tratamientos de citostáticos, ¿sí? Se manejan totalmente distintos. Pero bueno, por lo menos si tenemos patológicos y comunes, tirémoslo en los patológicos. Sobre los accesos venosos, ¿sí? Siempre el enfermero oncológico es como, yo lo comparo muchas veces con el enfermero aneo, de que muchas veces no sabemos ni dónde estamos pinchando, pero encontramos la vena, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y tomarse el tiempo. Por más que tengamos 100 pacientes que pinchar hoy, cada uno tenemos que dedicarle nuestro mejor empeño y nuestra mayor de las paciencias, ¿sí? Siempre tenemos que tener algunas consideraciones. No utilizar catéteres grandes, tratar de empezar sobre todo por la parte distal a buscar vías, ¿sí? A buscar un buen acceso venoso, porque de este modo, si nosotros llegamos a colocar el dorso a la mano y se nos rompe la vena, se revienta, hay una extravasación de algo, podemos seguir buscando más arriba. Si yo me voy directamente al pliegue, una, que no tengo que colocar ninguna medicación cerca de los pliegues, y otra, que si yo ya ocupo en el antebrazo, todas las venas que yo pueda tener en el dorso de la mano no las voy a poder utilizar después, por lo menos ese día, porque no sabemos en qué parte de la vena se pinchó ni a cuál corresponde, ¿sí? Entonces, sí o sí, empezar por la parte distal, el dorso de la mano, y ir buscando de ahí hacia arriba. Nunca en las articulaciones, en los pliegues, ¿sí? Por miedo a que se rompa. Esas venitas que nosotros estamos utilizando muchas veces tienen varios tratamientos encima. Entonces se van irritando, se van afinando la piel, el endotelio de la vena, y podemos llegar a producir una extravasación. Tratar de utilizar siempre 22 o 24, aunque sea en el antebrazo. Este tipo de medicaciones siempre tienen un tiempo para infundirlo, no podemos pasar antes. Por más que le pongamos un 16, un 14, vamos a tener que tardar el tiempo que tiene que tardar la medicación en pasar. Así que no nos vamos a ir antes, ¿sí?
No hace falta producirle una trombosis por haber puesto una vía con un gran calibre, ¿sí? La velocidad de infusión va a estar dada de acuerdo a la medicación que vayamos a utilizar. Así que no nos preocupemos por eso, busquemos un buen acceso y no le hagamos daño porque después vamos a tener que seguir utilizando esas venas. Y siempre comprobar el retorno venoso, obviamente en toda vía, ¿sí? Y antes de colocar otra medicación, volver a comprobar el retorno venoso y quedarnos tranquilos de que estamos en vena, ¿no? Lavar después de cada medicación. Empezar con las medicaciones menos irritantes y después ir pasando a las vesicantes. Esto, si nosotros colocamos una medicación vesicante, podemos empezar a irritar la vena desde temprano y por ahí tenemos tratamiento que son 2 horas y para la segunda hora vamos a tener que buscar otra vía, otro acceso porque el paciente le va a doler, va a poder ya producir una flebitis, ¿sí? Educar al paciente siempre, yo en esto le digo, aunque sea la pregunta más tonta, aunque sea el dolor más tonto, aunque sea que piensa que le está picando o que piensa que le está doliendo, que nos avise. Muchas veces el dolor que ellos manifiestan en la zona de punción es del miedo que tienen tan rígido 30 minutos. Y ustedes intenten estar rígido 30 minutos y les va a doler aunque no tengan puesto una vía, ¿sí? Por el mismo entumecimiento muscular que les va a producir. Entonces tenemos que asegurarnos que aunque sea lo más tonto, el paciente nos comente qué es lo que le está pasando en todo momento. Bien. ¿Hasta acá venimos? Sí. ¿Se escucha un poco mejor? ¿Nos vamos despertando? Más o menos. Bien. ¿Por qué hay que parar acá? La parte de las bombas, ¿sí? Muchas veces decimos, no, está puesta la medicación en bomba, me quedo tranquilo, va a pasar tranquilo. Esto siempre tiene que ser por un catéter central, la bomba. Nunca una vía periférica. Porque cuando se llega a extravasar o se infiltra una vía periférica, nosotros seguimos mandando medicación con la bomba, ¿ah? Y no nos estamos dando cuenta porque capaz que el paciente se durmió por la premedicación o no nos quiere avisar para terminar rápido el tratamiento y nosotros cometimos el error de poner una bomba en un sitio periférico. Siempre que vayan a utilizar una bomba con algún citostático, háganlo en una vía central o en un catéter central. ¿Qué tenemos que estar atentos cuando empezamos a hacer este tipo de medicaciones? Las reacciones adversas que podemos llegar a tener, las flebitis que se pueden llegar a producir y las extravasaciones que ojalá nunca nos pasen. Durante el tratamiento, el paciente generalmente llega muy ansioso, entonces es como que nadie le ha explicado nada y si se lo han explicado se le olvidó porque por ahí le dicen 120 cosas en un minuto y no entiende mucho. Entonces es el tiempo que nosotros, mientras está pasando la infusión, tenemos para educar al paciente, ¿sí? Para decirle qué le puede llegar a pasar, qué no le puede llegar a pasar, qué es un mito y qué es lo que es esperable que le suceda. Durante el tratamiento vamos a hablar de lo que es la mucositis, ¿sí? Que es probable que pueda llegar a tenerlo. Hay medicaciones que son más predominantes para producirlo que otras, pero que sepan que puede haber una irritación de la mucosa, que pueden haber náuseas y vómitos, ¿sí? Es un síntoma muy frecuente, que es al que mayormente le temen, ¿sí? Todo el que diga que le van a hacer quimio ya se ve abrazado al inodoro, ¿sí? Y no siempre tiene por qué ser así. La alimentación, la forma de alimentarse, ¿sí? Por lo menos la primera semana, que sea todo cocido, ¿sí? Que trate de evitar todo lo que son las ensaladas, las verduras que no estén cocidas, ¿sí? Siempre tratar de evitar eso. Y una buena hidratación de entre 2 y 3 litros, ¿sí? Nosotros, el paciente dice, no, yo no tomo agua. Bueno, trata de reemplazarlo entre jugo, yogur, el mate, el té, el café, lo que le guste tomar, hasta tanto, ¿sí? Se pasen los primeros días, que es
cuando mayor toxicidad de la droga todavía tenemos en el cuerpo. Hay pacientes, esto hay que explicárselo bien, ¿sí? Nosotros le damos la guía, pero para que estén preparados por si le puede llegar a pasar. Cosa que si les pasa no se alteren ni sepan no sepan qué hacer. Muchas veces el paciente a la segunda o tercera sesión que viene sale y dice: chao, me voy a tomar la media tarde, me voy a comprar una media luna, y no le pasa nada. O salgo acá y esta noche tengo un lechón en mi casa impresionante con todos mis amigos. Los nuevos lo miran como diciendo: este está re loco. Pero todo eso va a depender de cada organismo y de cómo lo va a ir asimilando cada persona al tratamiento. Entonces siempre sean claros de que eso le puede llegar a pasar, como no, pero que si le pasa, que no se preocupe por demás, que es esperable. La alopecia, algunas medicaciones pueden producir alopecia, por esto que habíamos dicho de que afecta a las células de reproducción rápida. Sobre todo en las mujeres es muy traumante. Muchas veces no quieren hacer el tratamiento por miedo a esta alopecia. Es un tema que lo tienen que tratar, ¿sí? Buscarle la vuelta, ver de los pañuelos, las pelucas, los sombreros, buscarle siempre una vuelta para no sentirse menos por estar con esa alopecia. Muchas veces se deprimen, ¿sí? Hemos tenido pacientes que se deprimen porque se le cae el pelo, y la idea es tratar de educarlos para que sepan que se les va a disminuir el pelo, que se les puede llegar a caer, que se lo vayan cortando de a poco para que el cambio no sea tan brusco, ¿sí? Hay varias formas de tratarlo, y si pueden tener en la institución un psicólogo es ideal, ¿sí? Porque es un tema muy, muy particular de cada paciente. Hay pacientes que vienen con un sombrero, un mexicano, y no le importa nada, pero hay muchos pacientes que sí les molesta y se sienten deprimidos y no quieren salir ni a la vereda, ni a la casa, ni que vaya nadie por lo que está con esta alopecia, ¿sí? Entonces no solamente está afectando al sistema, a la quimioterapia, todo el ciclo, más la quimio y todo lo que está pasando, sino que empieza con problemas del entorno, ¿ah? Entonces es peor, se aísla el paciente. La descamación de la piel, hay que tratar de evitar las exposiciones al sol, o cada vez que salga ponerse algún protector o bloqueador solar. El dolor corporal, que ya va a hablar Clara de eso más tarde. El dolor de las articulaciones, algunas medicaciones producen este tipo de dolor. Y a lo que tenemos que estar muy atentos nosotros, ¿sí? Es a este tipo de... Yo como enfermero le tengo más miedo a esto que a un montón de cosas, ¿sí? Porque sé que puede ser una negligencia mía. En el caso de que haya una extravasación, como dijimos, estos medicamentos, hay algunos que son vesicantes y hay otros que son irritantes y no habría tanto problema, pero los que son vesicantes pueden llegar a producir úlceras, quemaduras, ¿sí? Pérdida de alguna parte de la mano o de donde hayamos hecho la punción. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Detener la infusión como primer medida. No desesperarnos, ¿sí? Solamente detener la infusión. Avisarle al médico, aspirar en el caso de que podamos llegar a aspirar algo de la medicación que quedó extravasada. Inyectar el antídoto, si es que hay o no. Muchas de las medicaciones no tienen, ni los centros donde lo hacemos tampoco existen. Retirar la aguja recién ahí, después de haber cerrado, tratado de aspirar, y si hubo que no, colocar o no. No saquen la vía directamente apenas ven la extravasación, ¿sí? Esperen a ver qué es lo que pasó y a ver si podemos recuperar algo. Retiramos el catéter, limpiamos el área, elevamos la extremidad
aplicamos frío o calor de acuerdo a la medicación que hayamos colocado o extravasado. Hay medicaciones que si ustedes le colocan frío es peor el efecto que se produce. Entonces hay que ver qué medicación estábamos haciendo y ver si colocamos frío o calor. Generalmente todos los derivados del platino no se coloca frío, porque si no se siente más el dolor. Colocar alguna crema con corticoides para disminuir la inflamación de la zona y llamarlo para control a las 12 horas o a las 24 horas de acuerdo a la accesibilidad que tengamos, ¿sí? Muchas veces se produce una extravasación y en el momento solamente se ve el edema y queda ahí en el edema, el paciente se va a la casa. Al otro día ya lo tiene enrojecido y al otro día podemos llegar a ver alguna úlcera. Entonces siempre llamarlo a control, el paciente nos va a odiar, pero nosotros viendo cómo es la evolución vamos a poder darle alguna solución. Fíjense acá, no sé si ven, esto es una extravasación, acá está el catéter, ¿se ve? Empieza a producir como una necrosis con la inflamación, el enrojecimiento periférico. No salgan corriendo, ¿sí? Esto de la quimioterapia es algo que tenemos que saber, es algo que si nosotros sabemos lo podemos ayudar al paciente y depende de nosotros si sabemos o no queremos saber para poder ayudarlo. Entonces lo peor que le podemos hacer al paciente es salir corriendo o no contestarle las preguntas que él nos haga. Bien, el único miedo que debemos tener de trabajar con pacientes oncológicos debe ser ese propio desconocimiento de lo que estamos haciendo, ¿sí? Creo que si nosotros estamos capacitados no vamos a tener miedo de trabajar con este tipo de pacientes y yo les aseguro que si empiezan a trabajar en onco les va a encantar este tipo de pacientes, aunque son tan raros y tan distintos, pero eso es lo que los hace interesantes, ¿sí? Y que nosotros podamos ayudarlos con nuestra capacitación es lo mejor que les podemos hacer a ellos, ¿no? Muchas gracias.